Hola, bienvenidos a IPG Patsala del Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a empezar el módulo 6 del paper 10, que se titula La literatura espiritual, Santa Teresa de Jesús. El corpus de la literatura religiosa, que solo en prosa tiene unos 3000 títulos, es el más importante de la producción literaria del reinado de Felipe II. Se caracteriza por dos vertientes importantes: el ascetismo y el misticismo. Vamos a estudiar las dos vertientes y también, en concreto, la obra de una de las más importantes figuras literarias de la época, Santa Teresa de Jesús. La ascética y la mística no pueden alcanzar el nivel de ser clasificadas como un género entero y separado, pero por la profundidad y brillantez de la obra que produjo, merece mención especial en la literatura española. Aunque la ascética y la mística van entrelazadas en los estudios, las dos tienen características distintas. La palabra ascética significa un esfuerzo personal para alcanzar la perfección del espíritu mediante la práctica de las virtudes y el control de las pasiones. Todo esto con la gracia de Dios. La mística, sin embargo, tiene como objeto final la unión del alma con Dios, la absoluta beatitud posible solo en la otra vida, debido a la voluntad divina. Una diferencia muy marcada entre las dos tendencias es que en la mística el esfuerzo personal para alcanzar la perfección espiritual no sirve, mientras la mística tiene como esencia y objetivo final la unión con Dios en la plenitud de la fe y el amor. La ascética, por su parte, se nos ofrece con un fondo didáctico y formativo del alma para el mejor ejercicio de las virtudes. Aunque se creía que Dios podía presentarse enfrente de un pecador, al igual que enfrente de un justo, las prácticas ascéticas se consideraban como el método o preparación necesaria para gozar de la unión mística con Dios. Los tratadistas señalaron 3 vías o pasos para alcanzar la divinidad. La primera es la vía purgativa, o también llamada purgatio en latín, en la que el alma se purifica mediante la oración y la mortificación. El éxito de este proceso depende de la fuerza de la voluntad humana. Automáticamente, debido a la penitencia realizada en el primer paso, el alma está en camino de la segunda vía, la vía iluminativa, o llamada illuminatio en latín, donde empieza a gozar de la presencia de Dios. Esto ya forma parte del proceso místico. La última vía es la vía unitiva, en la que tiene lugar la íntima unión del alma con Dios. El mundo terrenal ya no tiene ningún valor y lo único importante es la entrega amorosa. El éxtasis. Vamos a centrarnos ahora en la mística española. Mientras que la ascética del siglo XVI tiene precedentes establecidos en la Edad Media, la literatura moral de la época tiene su base en la actitud ascética,
El misticismo, por su parte, fue un fenómeno nuevo en el Siglo de Oro. En efecto, sus antecedentes habían venido desde el extranjero. El misticismo o la unión del alma con Dios es una filosofía religiosa que existe en casi todas las religiones del mundo, ya sea la hindú, la musulmana o la judía. Muchos movimientos religiosos durante este siglo y aún incluso antes del siglo XVI trataron este tema. Pero lo que nos concierne en este tema es el misticismo cristiano. Podemos trazar una línea antecedente del misticismo español en el siglo V, en la Edad Media, partiendo del pseudo Dionisio Areopagita. Desde entonces hasta el siglo XV se desarrollaban las influencias neoplatónicas que luego influirían en los diferentes órdenes religiosos. La base filosófica del misticismo es que sólo mediante el amor que el alma puede dar. Repito. La base filosófica del misticismo es que sólo mediante el amor del alma se puede fundir ésta con Dios, porque Él está por encima de todo pensamiento racional humano. Los nombres más importantes de esta corriente mística de la religión cristiana son San Bernardo, del siglo XIII, San Buenaventura, también del XIII, y los místicos alemanes, como Eckhart, Tauler y Suso, del siglo XIV. También los místicos flamencos, como los Ruysbroeck, del siglo XIV, o Dionisio el Cartujano, del siglo XV. Y también Tomás de Kempis, del siglo XV, quien escribió La imitación de Cristo. Estos místicos alemanes y flamencos de la Baja Edad Media fueron los que popularizaron la vida religiosa, haciéndola más interna, íntima y personal. La alejaron de la corriente intelectual y sobre todo tuvieron una influencia muy marcada sobre los españoles. Sobre las características del misticismo español, en la primera mitad del siglo XVI, la literatura espiritual era más íntima y personal, alejándose de la teología dogmática. Pero la Contrarreforma cortó todas las digresiones heterodoxas y restableció el equilibrio mediante su énfasis sobre la oración vocal, la práctica de las virtudes, la emoción amorosa, la especulación teológica y la contemplación. Nació así el misticismo español, dentro del espíritu de la Contrarreforma. El realismo inherente de la vida española se presenta aquí también. Con la contemplación se unieron los místicos españoles al activismo, es decir, a la práctica de la caridad para salvar las almas. El idealismo de la filosofía con la práctica realista es lo que diferencia al misticismo español con otras corrientes místicas. Resalta también el individualismo de los místicos españoles. Incluso en frente de Dios buscan afirmarse en una unión personal. La unión mística con Dios, en el contexto español, es una unión de voluntades y no de esencia. Significa que, si es el caso,
el místico puede rechazar la gracia divina cuando quiera. La búsqueda de Dios ocurre dentro del alma del místico y no en el mundo o en la naturaleza. El amor hacia Dios se puede realizar solo mediante un entendimiento claro de uno mismo. Por eso, los tratados místicos españoles hablan tanto del análisis psicológico de la personalidad humana. Los místicos españoles estudiaron en gran medida el alma humana, sus deseos y sus faltas. Para empezar por la vía mística, se consideraba bien para los principiantes pensar en los dolores físicos y morales y la humanidad de Jesucristo. Era importante para los místicos españoles porque su inherente deseo español de integrarse a la vida cotidiana y realista se manifestó mediante este tipo de pensamiento. También se hizo importante la historia de Jesucristo debido a la influencia de la Contrarreforma. Sobre el estilo de los místicos españoles, lo que destaca es la actitud de los místicos de que nunca trataban de esconder su conocimiento o prácticas como si fuera secreto de una sabiduría sacra. Al contrario, trataban de popularizar su pensamiento, métodos y prácticas entre los plebeyos, en un afán caritativo de evangelización. Por eso, sus obras no hablan de la creación de una belleza, sino de adoctrinar a sus lectores. No obstante, sus obras tienen todavía un alto valor literario. El místico siempre está en aparente debate consigo mismo para expresarse con claridad sobre la dificultad y de la experiencia de sus esfuerzos. La mayoría de las veces el místico lo hace con esplendor, pero la dificultad llega en expresarse cuando tiene que hablar sobre su unión con Dios. La índole de la experiencia es tan difícil de contener entre las palabras disponibles en cualquier lenguaje que el místico no tiene ningún otro recurso excepto el de utilizar los símbolos, las paradojas o las frases complejas o las exclamaciones simples para elaborar los conceptos que giran alrededor de esta experiencia divina. Por ejemplo, hay palabras paradójicas como música callada, rayo de tiniebla, etc., que utilizan estos místicos. Muchas veces recurren a los tropos y a los símbolos usados normalmente para expresar el amor humano, para alabar al amor divino. El acercamiento de los místicos al mundo plebeyo significa que utilizan el castellano en lugar del latín. De esta manera llegan a tener más cerca las ideas renacentistas de la exaltación de las lenguas vulgares. En este y otros aspectos, los místicos aprovecharon los ideales estéticos e ideológicos del Renacimiento, aunque les dieron un tratamiento cristiano. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las órdenes religiosas. Se clasifica a los escritores de la tendencia ascético-mística según sus órdenes religiosas, y hay 5 grupos de ellos.
Por decir, hay dos corrientes de lo ascético místico. Una es sentimental, como la de los agustinos y franciscanos, y la otra es intelectual, de los dominicos y jesuitas. Las dos corrientes se funden en el pensamiento de la escuela carmelita, que es la escuela propiamente española. Hay ascéticos dominicos, como Fray Luis de Granada. Ellos insisten en la especulación teológica basándose en la filosofía escolástica de Santo Tomás. No dan mucho énfasis sobre las actitudes líricas o sentimentales y utilizan muy frecuentemente el latín. Los ascéticos y místicos franciscanos, como San Pedro de Alcántara, Fray Juan de los Ángeles y Fray Diego de Estella, siguiendo al fundador de la orden, los franciscanos creen en la entrega amorosa completa, en lugar de la contemplación intelectual de Dios. Se basan en la efusión sentimental. Los místicos y ascéticos agustinos, como Fray Luis de León, el beato Orozco, Malón de Chaide, Fonseca, etc., de acuerdo con la orientación platónica de San Agustín, creen que el amor a Dios como bondad absoluta y belleza suprema es muy importante. Lo sentimental vale más que lo intelectual, piensan ellos. Por su parte, los místicos carmelitas, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Jerónimo Gracián y otros, constituyen el elemento más importante de la mística española, porque en ellos ocurre una síntesis armoniosa de lo sentimental con lo intelectual, de la contemplación con la práctica y la experiencia personal de la teoría. También hay ascéticos y místicos jesuitas, como el padre Alonso Rodríguez, Lapuente y Nierenberg. Los jesuitas son más inclinados hacia la vía ascética que hacia la vía mística. Fundada la orden por San Ignacio de Loyola, este impuso su concepto de disciplina estricta sobre el camino que toman ellos. El misticismo de la orden apareció, pues, muy tarde. Por su parte, también está la mística heterodoxa. Vamos a hablar también de la mística heterodoxa. Aunque en mayor medida la mística española puede denominarse ortodoxa, había desviaciones heterodoxas, las cuales iban más allá de los límites impuestos por la ortodoxia católica. Destacan dos corrientes de heterodoxia aquí. Una, el iluminismo del siglo XVI y la otra, el quietismo del siglo XVII. Los iluminados o los alumbrados, entre los que destacan Juan de Valdés, representaban la heterodoxia íntima típica del reinado de Carlos V. No tenían respeto por las prácticas de una sensible devoción. Ellos no sentían respeto por las prácticas de esta sensible devoción y, a su vez, mantenían que era mejor esperar la iluminación divina del alma a que lo hiciera Dios cuando quisiera. Por su parte, la mística carmelitana llegó a su más alta cumbre con el orden carmelita. En ambos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, vemos la descripción más profunda de los 4 grados para llegar a las alturas de Dios: la meditación, el reposo, la unión y el éxtasis. Santa Teresa de Jesús fue bendecida por las visiones ultraterrenas y siempre consideró que existía una mezcla
del cielo y la tierra, de lo divino y de lo terrenal. Esa fusión es la culminación de la mística española, la fusión ideal de lo especulativo y de lo empírico. Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Vivía cerca de una llanura que le impresionó mucho a una tierna edad. Una vez intentó huir de la casa en busca de martirio en la tierra de infieles, sugestionada por la lectura de Martirologio. Era muy aficionada a los libros de caballerías, que fueron muy famosos en la época, y trató de escribir uno con su hermano Rodrigo. Durante 2 años estudió en el convento de las Agustinas de su ciudad natal y después, antes de cumplir los 20 años, ingresó en las Carmelitas de la Encarnación de Ávila. Durante su noviciado cayó muy enferma sin poder moverse de pies, ni manos o brazos. Los traumas de esta enfermedad le quedaron durante toda su vida, hasta el momento de la unión con Dios, cuando experimentó el éxtasis divino y fue infundida con el amor de Dios. Con tal vida interna correspondió su vida externa, de mucha acción, ya que fue encarcelada por la Inquisición, por haber escrito: Hola, bienvenidos a IPG Patsala del español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a empezar el módulo 6 del paper 10, que se titula La literatura espiritual, Santa Teresa de Jesús. El corpus de la literatura religiosa, que solo en prosa tiene unos 3000 títulos, es el más importante de la producción literaria del reinado de Felipe II. Se caracteriza por 2 vertientes importantes: el ascetismo y el misticismo. Vamos a estudiar las 2 vertientes y también, en concreto, la obra de una de las más importantes figuras literarias de la época, Santa Teresa de Jesús. La ascética y la mística no pueden alcanzar el nivel de ser clasificadas como un género entero y separado, pero por la profundidad y brillantez de la obra que produjo, merece mención especial en la literatura española. Aunque la ascética y la mística van entrelazadas en los estudios, las 2 tienen características distintas. La palabra ascética significa un esfuerzo personal para alcanzar la perfección del espíritu mediante la práctica de las virtudes y el control de las pasiones. Todo esto con la gracia de Dios. La mística, sin embargo, tiene como objeto final la unión del alma con Dios, la absoluta beatitud posible solo en la otra vida, debido a la voluntad divina. Una diferencia muy marcada entre las 2 tendencias es que en la mística el esfuerzo personal para alcanzar la perfección espiritual no sirve, mientras la mística tiene como esencia y objetivo final la unión con Dios en la plenitud de la fe y el amor. La ascética, por su parte, se nos ofrece con un fondo didáctico y formativo del alma para el mejor ejercicio de las virtudes. Aunque se creía que Dios podía presentarse enfrente de un pecador, al igual
que en frente de un justo, las prácticas ascéticas se consideraban como el método o preparación necesaria para gozar de la unión mística con Dios. Los tratadistas señalaron 3 vías o pasos para alcanzar la divinidad. La primera es la vía purgativa, o también llamada purgatio en latín, en la que el alma se purifica mediante la oración y la mortificación. El éxito de este proceso depende de la fuerza de la voluntad humana.